Nicolás. Sergio, ¿cómo estás, querido? Ahí te escucho. Para arrancar de la manera en que lo había plasmado, hace bastante tiempo lo había escrito y lo había puesto como en cuadro, así como para primero organizarme yo, y también la cuestión de mi involucramiento en la intervención, por eso lo había plasmado de esa manera. Y después abajo fui como agregando un poco más de relato acerca de la historia de la usuaria, a medida que iba escuchando las clases también, entonces traté de ser lo más explícita posible, no tan densa, y bueno, ahí salió algo. Sí, pero cada uno hace el texto que puede hacer. Dime, el presentarlo en forma de cuadro, ¿es porque en algún lugar te han pedido así? No, porque cuando recién empezamos con el curso, en la consigna estaba, tomé como los puntos a tener en cuenta en la consigna y lo plasmé de esa manera, no fue por alguna otra cuestión en particular, no. Está bien. Está bien, lo tomaste literal, literalmente. Exactamente. Y Sí, traté de medirme. ¿Y qué dio como medida? No, y además porque, bueno, venía con mucha, es un caso que lo estamos trabajando actualmente en el servicio y bueno, y generaba, todo esto que venimos viendo en el curso, en definitiva, me generaba a mí, entonces estaba tratando de ser como lo más objetiva y ir también, a medida que iban avanzando el curso, ir como repensando esas intervenciones que iba haciendo, así que por eso lo plasmé de esa manera. De hecho, en una de las clases que habíamos hablado acerca, había salido la cuestión del poder, yo lo había planteado, de que yo le había puesto de título al caso, como la desidia institucional, en relación a de qué manera estábamos vivenciando ese abordaje. No sé si todos tenemos presente ese escrito de Mariana, ¿no? ¿Lo tienen presente Pedro, Sergio, Yolanda? Si no, lo volvemos a sacar, ¿no? Sí. Yo lo compartí hace un par de semanas si ustedes ven los anuncios y bajan el tercer anuncio, cuarto anuncio hacia atrás, es texto de Mariana, dice. O situación compartida Sí, por es Mariana. cierto, sí. Eso es cierto. Yo ahí lo estoy abriendo, cuando se abra lo puedo compartir. Perfecto, muy bien. Es cierto que se puede compartir desde acá también. Sí, también vos, Nicolás, si querés lo puedes compartir. ¿Ya está? No. No, hacelo vos porque me dice que... No, el administrador, como dice Zoom. O sea, compartilo vos porque parece que has inhabilitado se los demás. Se está abriendo. Tarda un poco en mi compu. Yo me caliento el café y vuelvo.
Ajá. Ahí empezó. Ahí empezó, pero por más. Ahí está, muy bien. Perfecto. Listo, Mariana, ¿querés comenzar? No sé, bueno, Saúl, no sé cómo va a trabajar. Que la autora asuma. Bueno, Mariana, Em, listo, cuando quieras. Sí, en realidad me parece que como para dar un encuadre de qué se trata el caso que voy a presentar, me gustaría leer la historia un poco la historia de vida de la paciente, de la usuaria, a quien llamé por cuestiones de resguardar su identidad, JJ. Bueno, ella nació en Caleta, Olivia, en el año 1988, hija de Luis y Verónica, de cuya unión también nació Cristian, 5 años después, su hermano. Durante su niñez asistió a la escuela primaria número 14 para luego proseguir sus estudios en un colegio secundario número 13, donde finalizó sin inconvenientes durante su proceso formativo. En el año 2000 conoce a Alberto, quien fue su pareja y padre de sus 3 hijos. El mayor de ellos, de los niños, se llama Nahuel, nace en el año 2002. 3 años más tarde nace Isaías y apenas 18 meses luego nace Abel. Según la historia clínica, es justamente con el nacimiento de Abel en el año 2007 que JJA presenta su primer episodio de descompensación psíquica. Si bien Alberto ha intentado acompañarle durante los primeros años de su padecimiento con varias internaciones en el Hospital General, decide alejarse hacia finales del año 2015 con el fin de proteger y cuidar a sus hijos. Lo pongo entre comillas porque eso fue lo que había en su momento denunciado. Más tarde nos anoticiamos que se encontraba en pareja con Sandra. JJ señala... Espera, ¿sí? ¿Quién es esta Sandra? Es la pareja actual de Alberto. Sí, de acuerdo. ¿Pero de dónde sale? Es una señora que conoce eventualmente. Bueno, JJ sin el acompañamiento de quien fuera su pareja, Alberto, y el abandono de su padre, Luis, y la mala relación con su madre, Verónica, prontamente comienza a mostrar un deterioro no solo a nivel de su salud, sino en todo relacionado a sus relaciones socioafectivas. Cada vez era más difícil sostener vínculos. Aparecen nuevos personajes en su vida cotidiana, quienes ahora se vinculan desde lo terapéutico, que son los acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud y personal hospitalario. Bueno, en una de los comentarios, Nicolás me decía por qué pongo entre comillas lo terapéutico, porque de esa manera ella lo puede ilustrar, digamos, como lo terapéutico, quienes no tienen un vínculo, sino que están ahí porque trabajan, digamos. En el año 2017, luego de muchas resistencias e insistencias, su padre, jubilado de la industria petrolera, la adhiere a su obra social PAMI y comienza a hacerse cargo a través de una manda judicial, bueno, y también muchos procesos judiciales que se vivieron en esos años. Este hecho, sumado que el equipo de salud mental del Hospital General había implementado diferentes estrategias para contener su situación social, sin resultados favorables, se determina y se solicita a la obra social su internación en una institución psiquiátrica de la ciudad vecina de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, distante a 100 kilómetros. Ingresa a esta institución en agosto del 2017. Durante el año 2020 y 2021, la provincia de Chubut comienza a trabajar con la implementación de la ley 26657, intimando a varias instituciones monovalentes de su provincia a presentar plan de readecuación y solicitar a otras provincias a revisar la situación de los pacientes allí internados. Se comunican con la provincia de Santa Cruz y se comienza a trabajar con la externación de JJ, quien hacía ya 4 años que se encontraba internada y pedía
JJA pedía volver a su centro de vida, que es Caleta Olivia, donde actualmente reside. El equipo de salud mental del Hospital General de Caleta Olivia al principio muestra su resistencia en cuanto al regreso de JJA, dado que no existían condiciones ni dispositivos de medio camino, vivienda asistida, para que pueda contener a la usuaria, pero sus argumentaciones no tuvieron validez. Se siguió avanzando en su regreso y el día 16 de mayo, JJA regresa a Caleta Olivia, acompañada por profesionales del equipo de salud mental del Hospital General de Caleta Olivia, donde queda alojada en una habitación del sector de internación, con 24 horas de acompañamiento terapéutico. Su familia continúa con la resistencia y negación a acompañarla, como así también su expareja y padre de sus hijos, de quien se desconoce el paradero hasta la actualidad. Y bueno, luego de esto fue que yo armé el cuadro, donde fui poniendo los personajes, las instituciones, profesionales intervinientes, razones o sin razones para tomar decisiones, problemas que surgieron, conflictos, obstáculos, dudas, efectos, y nombré la situación. Que para mí la situación consistía en una desidia institucional en relación a la externación de una usuaria de una institución psiquiátrica de Comodoro Rivadavia que presenta una patología de salud mental, con la implementación de la ley 26657 en Santa Cruz y Chubut. Y bueno, para mí los efectos que pude ir visualizando eran la sobrecarga de responsabilidades y facultades en relación al rol que concierne al trabajador social. Las dudas son las limitaciones, la intervención como trabajador social, los obstáculos es la desidia, y ahí comencé como un poco a problematizar algunas cuestiones donde puse quién se hace cargo de la usuaria en definitiva, y de responder a todo lo demanda que concierne a la asistencia, cuidado y demás acciones en relación a su vida cotidiana. Y bueno, y siendo uno de los principales conflictos es hoy por hoy la figura de no contar con una figura de apoyo o referente familiar para coordinar todos los aspectos relacionados a su vida cotidiana, ¿no? Entonces como que el equipo se sobrecarga y asume responsabilidades que exceden, entiendo, al rol no solo en este caso del trabajador social, sino de los demás integrantes del equipo de salud mental. Bueno, los problemas que fueron surgiendo desde que ella regresa de Caleta, prácticamente en el último mes, tienen que ver con la red familiar ausente, incapaz de contener y acompañar a la usuaria en este proceso de desinstitucionalización. Desde el punto de vista social, la ausencia de espacio de socialización y contención de la usuaria fuera del ámbito institucional. Desde el punto de vista económico, la ausencia de un administrador de recursos económicos, que actualmente lo administra su padre, pero su padre al no tener como conexión, no tener vínculo, tampoco se hace cargo, no aporta nada. Y desde el punto de vista habitacional, la usuaria no tiene un lugar donde vivir en el caso de que egrese del hospital actualmente donde está. Bueno, más o menos eso en línea general. Bueno, es una situación, como toda otra, compleja, ¿no? Sí. Muchos elementos. Bueno, y yo la semana pasada recién se logró un lugar donde ella pueda ir a vivir. Se armó un dispositivo de una vivienda asistida, y bueno, donde obviamente, como ya nos ha pasado y nos viene pasando desde la implementación de la ley, son los profesionales de la salud, en este caso del Hospital Zonal donde estoy trabajando, y donde soy parte del equipo de profesionales de salud mental, nos tenemos que responsabilizar de todo lo que tenga que ver con la vida de esa persona, desde que abre el ojo hasta que cierra el ojo, y los 24 horas, de lunes a lunes. Entonces, por ahí, obviamente que eso genera un desgaste importante a nivel, no solo en el rol, sino también desde el punto de vista de lo personal. Sí, claro. Dime qué es, no, perdón, empiezo otra vez, pero calmo. ¿Qué dice esta ley? ¿Qué es lo que prescribe?
la Ley Nacional de Salud Mental, Sí. una del, Ah, como uno de los paradigmas es la desinstitucionalización del paciente y el sí. cierre de las instituciones monovalentes. Entonces, está basada es muy buena en su contenido, y está basada en los derechos de los usuarios de salud mental, no desde un lugar pasivo, sino desde un lugar activo, donde ellos puedan decidir de alguna manera sobre su tratamiento, y bueno, ser parte de otros aspectos que tienen que ver con su vida civil y social y demás. Sí. Pero bueno, la cuestión tiene que ver también con cuestiones económicas de las políticas públicas implementadas en Argentina en los últimos 10 años. Mm. Sí, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Mariana, la ley de cierre de instituciones monovalentes, ¿esa es nacional o provincial? Es nacional y acá en Santa Cruz se comenzó a aplicar desde el año 2015 aproximadamente. Entonces nosotros no tenemos instituciones psiquiátricas, todos los pacientes, los usuarios de salud mental, ante una determinada crisis son abordados en hospitales generales, se compensan en el cuadro y retornan a su vivienda o dentro de su seno familiar, si existe, y si no, en el caso de nuestra ciudad de Caleta, Olivia, se incorporan un dispositivo de acompañantes terapéuticos la mayor cantidad de tiempo posible para que pueda sostener a este usuario, no solo en los tratamientos, sino en todo lo que tenga que ver con su vida, digamos, su inserción en la vida comunitaria. Una pregunta, Mariana. Y a vos como trabajadora social de ese equipo, ¿qué te piden o qué te exigen? ¿Qué te demandan tanto de la, digamos, de la dirección del hospital, si eso existe y lo demanda, desde las personas responsables de la, digamos, si recién has comentado que no hay quien se haga cargo de la vida de JJA, o sea, si ella, digamos, tiene digamos, las condiciones como para pedir ayudas correspondientes y demandártelas a vos en tanto trabajadora social, y por otro lado, digamos, ¿qué demandas te han hecho a vos como trabajadora social el equipo que decidió, digamos, reubicarla en Caleta, Olivia, proveniente de Comodoro Rivadavia, que vos relatas en la presentación, que ha ido un equipo o multidisciplinario a buscarla y a traerla? O sea, ¿y qué, digamos, mi pregunta es, ¿qué te piden los colegas profesionales, o sea, de este equipo? ¿Qué función estás cumpliendo vos ahí? O sea, ¿cómo te adviertes vos en esa situación? ¿Qué función estás haciendo? ¿Qué hace la trabajadora social ahí? Y tercero, ¿de qué manera, digamos, las posibles respuestas de intervención social que vos has estado pensando y que estás tratando de desplegar, digamos, por tu condición de ser partícipe del equipo de trabajo en el hospital? Esa es mi pregunta. En definitiva, a nosotros no nos pidieron concretamente nada, sino que regresemos a la paciente a la ciudad de Caleta, Olivia. No nos han preguntado qué pensábamos nosotros. Fue una orden de un equipo de unos organismos judiciales, en este caso que revisan la ley de salud mental, las internaciones, que se llama órgano de revisión, y en las funciones, en definitiva, yo fui parte de esos profesionales que fuimos a buscarla a la paciente, de hecho a la usuaria, y es a partir de ahí donde te empezás a hacer cargo de todo lo que le pasa a ella. O sea, esa es como que te piden las funciones, ¿no? Por lo general, como trabajadora social dentro de un equipo de salud mental,
me encargo básicamente de todos los procesos de externación, porque trabajo más que nada en la internación de salud mental. Entonces, me aboco a la construcción de los dispositivos de externación. Y eso significa poder garantizar condiciones habitacionales, condiciones que tengan que ver con la satisfacción de necesidades desde el punto de vista alimentario, económico, de vestimenta, y bueno, en algunas cuestiones podemos articular con otras instituciones del ámbito municipal o provincial, y en algunas otras veces con organizaciones no gubernamentales. Yo vengo trabajando desde el 2005 en el servicio, y en definitiva acá hay mucha resistencia para involucrar, para aceptar a un usuario de salud mental dentro de algunas instituciones, entonces también eso genera un obstáculo importante porque Como la somos familia. nosotros, ¿sí? Como la familia, ¿no? Exactamente, bueno, la familia es la primera expulsora, sin duda, y no nos pasa solo con JJ, nos pasa con todos. Entonces no hay nada que regule esa cuestión. Es como si de repente los usuarios vinieran, tengo a un compañero que dice, vienen del repollo, llegan a la guardia al hospital y vienen del repollo, nadie tiene familia, nadie tiene nada. Entonces como que nosotros tenemos que empezar a hacer todo ese trabajo de reconstrucción. Sí, sí. Si intentamos alguna línea de análisis, una cosa es decir que aparentemente no hay lazos familiares, aparentemente, después vuelvo a esto. Una cosa totalmente distinta es que cuando tú dices que el equipo tiene que entonces hacer todas las funciones que la familia no hace. Exacto. Son dos cosas muy distintas. Y esto, a la pregunta de Pedro, creo, o Nicolás, no me acuerdo quién hizo la pregunta, ¿qué te piden? Tú respondiste muy bien, no te piden nada en particular, lo cual no impide que ustedes intenten, se hacen responsables de todo, pero ahí se les va la mano, señora. ¿Te das cuenta? Hacerse responsable de todo. Sí, sí. Y todo lo que eso genera, porque Sí. ante la desidia del resto, de que nadie se hace cargo, uno siempre es el... Sí, sí. Uno es víctima de la omnipotencia, sí. Exacto. Pero eso hay que trabajarlo. Pues, le va a traer nosotros al interior del equipo empezamos a plantear esto, porque realmente como equipo trabajamos, bueno, psicólogos y psiquiatras, bueno, y se trabaja dentro de todo bien, hacemos como muchas basta mesas con redondas compartir y la misma siempre locura. ateneos de los que nos pasa, y decimos que creo que uno de los grandes problemas que tenemos es no poder decir no, no poder decir hasta acá llego y más allá ya no me corresponde. Sí, sí, bueno, está bien. Bueno, entonces, en tu cuadrito, en tu esquema, la primera columna, personaje, ¿ves? Es una columna muy incompleta. Pusiste únicamente a JJA, te olvidaste del equipo. Sí, sí. Que es un personaje. El que no puede decir no, es muy divertido. En fin, no, es trágico, porque es jodido incluso para vuestra vida personal, supongo. Pero no pueden decir no. Pero no pueden decir no, bueno, no es para nosotros, ¿sí? Es difícil, por supuesto, es difícil poner límites, decir no, esto no puedo hacerlo, pero en todo caso, estos pedidos que les llegan de hacerse cargo de todo, son como voces, ¿no? Diría un psiquiatra, son voces que escuchan ustedes, porque nadie les pide, ustedes escuchan. No, es que si nosotros no nos ocupamos de estas áreas de su vida, explícitamente nos llegan órdenes judiciales de cumplir, y con tiempo, habilitación y demás. Hay, digamos, toda una cuestión judicial detrás de
Ajá. eh, Ah, oui. que va ordenando y que es muy imperativo sobre nuestras intervenciones. De acuerdo. Ese es un dato que me faltaba, sí. De acuerdo. Pero el asunto sigue en pie, es decir, cómo se las arreglan con las órdenes judiciales. Es decir, si te llegan órdenes, y bueno, se supone que tienes que acatarlas, pero hay maneras y maneras de acatar, de la Y si no sumisión. se cumple, se sancionan. Somos sancionados. ¿Cómo le sancionan? ¿Le dan una cachetada? ¿Cómo te pegan? No, con multas, ¿no? Se te ponen multas. Multas. ¿Sí? Explica eso, por favor. ¿Cómo te ponen? No está en Estado de Derecho. Nunca escuché eso. Claro, nos ha pasado en una situación determinada donde no se aseguraba el pago de un alquiler de una vivienda de un usuario, entonces ha llegado una multa directamente no específicamente al equipo, sino a la institución hospitalaria, Claro, de la cual claro. dependemos. ¿Y qué institución hospitalaria que te pide que reembolse? Debería, ¿no? Y la institución hospitalaria tiene que hacer frente al pago de ese alquiler. ¿Cuándo fue eso? Eso hace 2 años atrás, más o menos. Ah, sí. O sea que no se puede poner en fin, no se puede decir que es el neoliberalismo de Macri. No. Macri lo hizo. Una Es muy pregunta, reciente. una pregunta, profesor Saúl, para Mariana. Vos decís que digamos, ante la orden judicial debe acatarse. Y, En principio, sí. y los integrantes, digamos, que emanan las órdenes judiciales, ¿hacen algún tipo de consulta al equipo interviniente o simplemente los tienen como brazo técnico de ejecución? Es brazo técnico subalterno de ejecución, claro. Sí. Claro, Sí. son trabajadores sociales, no olvidar. Sí, Sí. Ahí es sin duda el lugar de la subalternidad se juega. Ah, sí, pero eso es obvio e internacional, sí. Sí. Pero sigo pensando que el equipo forma parte, habría que integrarlo en la lista de personajes. Porque me parece, están muy atrapados con la decisión, con las órdenes judiciales que les llega o que ustedes temen que les llegue. Que no es lo mismo tampoco. Y Profesor en ese Saúl, caso también habría que incluir a las decisiones judiciales, a la jueza o al juez entre los personajes, ¿no? Sí, Para sí. hacerlo más dialéctico. Bueno. sí, otra cosa que también me llama la atención y que tiene que ver con esto de que cuando al pensarse como ustedes, cuando van planteando lo que venís presentando, Mariana, parecería que los profesionales son víctimas de las órdenes judiciales. No son destinatarios. Destinatarios, pero Pero como están muy enamorados del orden, se vuelven víctimas. Sí. Exacto. Eso, hay algo ahí que, digamos que no veo que haya como... No, son destinatarios, ya bastante jodido, bastante inconfortable. Son destinatarios. Se vuelven víctimas, si se quiere guardar el término, conservar el término. Pues el víctima, en la medida en que tiene una relación muy fascinada con la decisión judicial. Vamos a seguir hablando, pero les señalo ya que poco a poco la señora esta, JJA, se vuelve no secundaria, pero no es el elemento único que está en juego. Para nada. Y si seguimos media hora, se nos
vamos a perderla, se va a quedar sin análisis de práctica la pobre señora. Sin protagonismo. Eso es. Completamente. Sí, sí, Sin exacto. personaje. Tendría que invertir la columna. No, Entre personajes e instituciones ahí. completarlas. El personaje jamás en una situación, cualquiera esta sea, el personaje jamás es el usuario, solamente, jamás. Esto lo pueden guardar para toda su vida profesional. Jamás está solo. Está toda la gente que se ocupa de él, toda la gente que debiera ocuparse de él, toda la gente que no quiere ocuparse más. El usuario es la punta visible, ¿no? ¿Ves? La parte de arriba del iceberg, ¿no? Del bloque de hielo en el mar. Pero nunca está solo. Y insisto, Mariana, esto de somos responsables de todo, puesto que no hay, pero es una frase pesada, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, de hecho, hay como algunos términos que se utilizan emanados de esta ley, de los cuales todavía tenemos como muchas dudas en cuanto a la asignación de responsabilidades. Por ejemplo, los oficios estos nos llegan a nombre del Hospital Zonal y de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Salud Mental. Y abajo inmediatamente menciona a todos los profesionales del equipo de salud mental que somos los que intervenimos. Entonces es como que si la carga estuviera más puesta sobre los que intervenimos y metemos la mano en la basura, como dicen algunos autores, que sobre aquellos quienes realmente tienen la responsabilidad legal y la autoridad para hacerlo, para ejecutar y de ciertas acciones, ¿no? Sí. Pero tienen la responsabilidad de hacerse cargo de todo lo que concierne a la persona esta. Me parece que es excesivamente grande como responsabilidad, ¿no? Habría que leer, cosa que no se me ocurrió antes, confieso. Tendría que leer, estudiar un poco esta ley que no conozco, para ver exactamente qué dice. Porque está la ley, hola Marta. Está la ley, pero está también, obviamente, la interpretación que se hace. Y no es lo mismo. La ley existe, pero es muda. La ley no habla. La jurisprudencia es todo el aparato de interpretación de la ley. Y hay que ver qué le están haciendo decir a la ley. Marta pide la palabra. Marta tiene la palabra. Pero no, tiene la palabra, pero no tiene el micrófono. Saúl, sos tremendo, Saúl, ¿eh? A mí me vienen así como muchas cosas por los años de trabajar con los colegas de trabajo social, con quien tengo una muy linda relación y hemos hecho muchas locuras juntos, de dos cosas, desde el momento de la implementación de la famosa ley de la desinstitucionalización, de la desmanicomialización, y en realidad yo veo de que más allá de lo que le pasa a las personas en la situación concreta, en el trasfondo de eso hay una ausencia, no sé si es del Estado, podríamos hablar de un proceso de institucionalización de esa ley imperfecto, porque se pretende funcionar con leyes que, según dicen, se nutren o tienen antecedentes en medidas similares que se toman en países ricos y del primer mundo, que tienen resuelto mucho el tema de todas las seguridades sociales y demás,
en un Allá. país que está en una crisis absoluta y que no aparece. Es como que estábamos haciendo esto y de repente pasamos a hacer todo esto otro, absolutamente diferente, sin que se produzca una transición en ese pasaje. Y esta ley, yo de lo que recuerdo, ha tenido algunas consecuencias siniestras. Por ejemplo, el hecho de que tiene que estar, como acaba de decir Mariana, los trabajadores sociales de lunes a lunes y en cualquier horario disponibles. Estoy hablando del hecho de pérdidas de la vida, por ejemplo, de un trabajador social que muere con uno de esos usuarios que era psicótico y que además tenía comportamientos muy agresivos, y cuando va a la casa a ver por qué no había hecho, no recuerdo muy bien qué, la matan. Después tengo otro caso que es bastante conocido, porque pasa, muere el abuelo de una familia, de una jovencita conocida de nuestra familia, por uno de estos desinstitucionalizados que andan sueltos sin posibilidad de ser contenidos, alojados en un grupo familiar, y entonces, en medio de una fantasía loquísima, está convencido que esta persona mayor tiene mucho dinero y que no lo gasta, y bueno, lo tortura durante varias horas con un cuchillo sin filo hasta que por fin logra cortarle la garganta, exigiéndole que le dé algo que no tiene, ¿no? Y son estas personas, por lo menos en el caso del Río Gallegos, muchos de ellos están instalados en unas viviendas colectivas que les llaman la casa de Gran Hermano, porque viven en una situación de mucha precarización y de riesgo, sobre todo los menores. Y entonces uno dice, ¿quiénes se hacen responsables? Aquí me da la impresión de que de algún modo aparecen estas personas de los equipos y sobre todo los trabajadores sociales que tienen que encargarse de estas faltas, de esta pobreza, de esta indigencia, pobreza en todo sentido, ¿no? No solo de lo material de los usuarios, y transformarse en unos garantes de la aplicación de esa ley. Y me parece que hay una cosa extraña, no sé si se quiere, diría yo, hasta perversa, porque de repente eso les lleva a que hagan esta construcción imaginaria de omnipotente, pero a lo vez quedan impotentizados de poder actuar desde lo que sí saben y pueden hacer de la profesión. Porque ¿cómo resolver semejante demanda? Es, no sé, me parece imposible. Esa es una de las cosas que quería decir. Y otra de las cosas, cuando preguntamos cómo es que uno queda atrapado en esto, lo que yo he observado, porque a raíz de esta relación que tengo con los compañeros de trabajo social, he estado en muchos tribunales de tesinas, de grado, de defensas de los informes de sistematización de las prácticas, y demás acompañando, y observo mucho que la formación tiene mucho de este componente, ¿no? De la responsabilidad en el hacer del trabajador social, de que tienen que resolver los problemas, de que tiene que haber como una sobreexigencia, como una especie de una entrega, con un día laboral que no se termina nunca, con una semana que está siempre al servicio del trabajo, y si no es así, bueno, no sería responsable o no estaría cumpliendo con ciertos mandatos, me parece, tal vez no explicitados, pero que sí están ahí funcionando igualmente respecto de la profesión. A mí siempre me sorprende, diríamos, esa especie de entrega absoluta, ¿no? Más allá del compromiso que puedan tener, por supuesto. Eso es lo que quería decir, porque cuando dicen nos tenemos que responsabilizar de todo, Sí. la verdad que pienso, bueno, en qué efecto tiene eso en la propia subjetividad del trabajador social, porque esa vendría a ser desde un principio una misión imposible. Bueno, eso es todo lo que por ahora me viene. Todo por ahora. Bueno. Muchas cosas al mismo tiempo, sí. Habría que, sí,
habría que haber conocido, tendría yo que haber conocido para poder hablar en conocimiento de causa, conocer esa ley. Hay algo similar acá que tiene el mismo nombre, por otra parte, desinstitucionalización. Bueno, podemos avanzar algunos pasos, pero hubiera sido útil efectivamente conocer esta ley, analizarla cerca. Dejando claro el asunto de esto que llama la atención a Marta y a otros, a mí también, del trabajo, la entrega total del trabajador social, que tiene que ver con la concepción sacerdotal del oficio. Y el sacerdote se supone que está disponible 25 horas sobre 24. Digo, 25 por las dudas, ¿no? Que no alcanza con las 24, está disponible 25 sobre 24. Bueno, pero eso tiene que ver, bueno, el sacerdocio supone una configuración psíquica un poco particular, y hay trabajadores sociales que, bueno, están en eso, sí, por supuesto. Pero eso tiene que ver con, la formación suele dar ese tipo de cosas, y tiene que ver con la ausencia de una definición clara y definida de trabajo social. Como no se sabe exactamente qué hacen estos, cuando reciben a la gente, cuando hacen visitas domiciliarias, cuando lo reciben en el hospital, como no se sabe, bueno, como no se sabe, se dice que se ocupan de todo. Y chao. Y cuando dice que se ocupa de todo, en el gran paquete hay algunos momentos de verdad, ¿no? Algunos momentos de veracidad, digamos. Bueno, vuelvo a fin, eso es un tipo de problema, ¿no? La vieja y siempre actual cuestión de la definición de la intervención social, de su potencia, de sus límites y también de su potencia. Y eso es un tema. Lo hablamos un poco en la primera clase, pero bueno, como todas estas clases son importantes, pero son turísticas, es decir, son muy rápidas. Son apenas 2, 3 horas y bueno, hace falta mucho más para integrar. Sobre la desinstitucionalización, tomado a pie de la letra, cosa que sería erróneo, me parece, no es abolir las instituciones para nada. No, ni siquiera sacar a los usuarios, ni siquiera sacarlo de toda institución. La desinstitucionalización es exactamente lo contrario, o sea, es ampliar la red de instituciones que participan de los cuidados de los usuarios. Es incluir la familia como al mismo título que el hospital de Calamuchita, donde quieran. Es decir, bueno, ese es un punto, ¿no? La desinstitucionalización es una de las maneras, no es la única, de tomar en cuenta los derechos de la gente, bueno, pero ampliar las instituciones que se ocupan de ellos. Y al pasar, disminuir los gastos y las formaciones de las unidades terapéuticas. Eso es un punto importante. Por otro lado, toda ley, cualquiera ella sea, uno la puede criticar. Marta señala puntos muy criticables, por supuesto, pero una ley, tengamos cuidado con nuestra ingenuidad de creer que una ley contempla todas las situaciones posibles en un dominio dado. No hay ley sin contradicciones. No hay ley sin, difícilmente en todo caso, una ley puede no tener excepciones que confirman la regla, cosas que no van. Es decir, ellos contemplan
que la familia se ocupe también de los usuarios psiquiátricos. Aparentemente no saben bien qué hacer con los usuarios cuya familia está tan loca como ellos. Sí, ¿qué se puede hacer con él? ¿Qué se puede hacer con él? Y eso hay que esperar, habrá otra ley. O hay que ver en la práctica provincial o municipal, hay que ver cómo conciliar la ley nacional con las posibilidades locales. Es decir, ¿qué se hacen con la gente desinstitucionalizada? Este pobre señor que le cortan la garganta, Marta, cierto, es alguien, el autor es alguien que ha sido desinstitucionalizado, pero no se puede establecer una relación directa, mecánica, entre el hecho que está desinstitucionalizado y que cometió ese acto. No veo cómo se puede demostrar. No disculpo la ley, pero no puedes hacer la ley responsable de sus excepciones. Es complicado, es complejo, es decir, bueno, esto es decir, Sí, seguro que tiene muchos cuestionamientos la ley en sí, no esperamos mucho tampoco, pero al cerrarse las instituciones y las personas, estos usuarios, al quedarse sin esa institución que de alguna manera era un marco, es un marco. Sí, es por un supuesto. marco, se la arroja a la nada, a la espera de que, a que se exponga a situaciones de riesgo, que sobre todo ese es como nuestro temor de decir, bueno, yo tampoco me voy a hacer cargo, entonces le pasa algo en la vía pública o está bien, ahí coincido un poco con Marta lo que dice de esto de la entrega nuestra, ¿no? Y no, pero ese es el lío, Mariana, esto es el lío. Que la ley sobre este punto puede ser muy criticada, totalmente de acuerdo, que se desentienden de aquellos pacientes que no tienen una familia que los contenga, como ustedes dicen. Eso es una cosa totalmente distinta, fue mi primera observación al comienzo de esta tarde. Una cosa totalmente distinta es que ustedes se creen obligados de responsabilizarse por él en su vida extrainstitucional. A menos que esto figure en la famosa ley, cosa que me extrañaría mucho, no veo por qué tienen que ocuparse de lo que la ley no se ocupa tampoco. No, tal vez no sea yo muy claro. Es que no existen otros dispositivos para los usuarios de salud mental por fuera del hospital. O sea, quien atienda la salud, no, es como que llega a un punto donde se hace agua. Perdón, ¿puedo intervenir? Estoy un poco en desacuerdo. Bueno, entonces me intervengo. No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Lo que hay que interrogar, me parece, es por qué se creen ustedes obligados de ocuparse de todo, cosa que por otra parte en la realidad es mentira, porque no se ocupan de todo. No pueden ocuparse de todo, porque ustedes deben trabajar apenas 24 horas sobre 24 y no 25 como Dios manda. O sea que no se ocupan de todo. No. Es un cuento chino eso. Bueno, Alejandra, dale. Tienes un minuto. Bueno, yo hace 25 años que trabajo en salud mental y adhiero totalmente a la ley, porque me parece que a mí me trajo mucha tranquilidad intervenir en el marco de la ley. Primero porque no me hago cargo de todo,
porque entiendo que hay un montón de actores que tienen que intervenir, y uno de mis roles tiene que ver con ese, justamente, con ampliar esa red de intervención, que la persona no quede dentro de los manicomios, encerrada, privada de todos sus derechos y además sometida a todos los tratos crueles e inhumanos que a los profesionales se nos ocurre que tenemos el derecho de ejercitar sobre esos cuerpos, sobre esas, porque son cuerpos, cuando están en un manicomio son cuerpos, no son ni siquiera personas. Y no entiendo que me tengo que hacer cargo de todo, porque justamente lo que nos trae la ley es articular y garantizar que intervengan otros actores sociales. No es verdad que los trabajadores sociales nos tengamos que hacer cargo de todo, porque para eso hay equipos interdisciplinarios, para eso es una articulación. Ahora sí, también es verdad, muchas veces se deriva a las personas a otras provincias, esperando que mágicamente no vuelvan a su localidad de origen, y las personas, por más locas que estén, quieren volver a sus lugares de origen. Y ahí se nos arma un despelote bárbaro, porque pasaron muchos años, porque a esas personas también, en este sentido, porque sos loca, no podés ejercer maternidad, no podés ejercer paternidad, no podés ejercer hermandad, o sea, hay mucho para trabajar, y sobre todo hay mucho para trabajar nosotros mismos, como profesionales, en la omnipotencia que tenemos, de creer que nos tenemos que hacer cargo de todo. Yo te entiendo que no trabajo 24/365, entiendo que también tengo una vida, no lo ejerzo al trabajo social como un sacerdocio, estoy muy lejos de eso. Creo que en algún momento voy a pagar gravemente esta culpa de no ejercer el trabajo social desde una mirada religiosa, ni paternalista, ni nada de esto, pero yo adhiero completamente a la ley de salud mental, por el contrario, yo adhiero a la ley. Creo que me permitió encuadrar, después de muchos años de trabajo en salud mental, me permitió armar mi intervención, mi práctica profesional desde un lugar más seguro. Porque hay una ley que de alguna manera me da un marco o un cauce en el cual yo puedo navegar o construir la intervención, siempre en conjunto con otros, por supuesto, nunca sola. Bueno, entonces, ¿qué dices, Mariana, de todo esto? No, yo no tengo 25 años, lejos de eso. Tengo apenas 15 años de profesión y hace 7 años que estoy en salud mental. Y bueno, lamentablemente esto que comenta Marta, el caso de una colega que fue víctima de un usuario de salud mental, pasó acá, es verdad, y eso genera sin duda muchas representaciones sociales, no solo en la comunidad, sino en las instituciones mismas. Y con eso tenemos que trabajar y lidiar todos los días. Pero murió ya jubilada, Mariana. Exactamente. No estaba en el ejercicio de la profesión cuando fallece. No, estaba jubilada, exactamente, estaba jubilada, pero estaba ya en vigencia la ley de salud mental, estaba en vigencia la ley de salud mental, porque acá claro, bueno, pero era una decisión personal de ella atender a una persona, ya no era en el marco de una práctica profesional. Separemos las situaciones, porque si no ponemos, estaba interviniendo, ella no estaba interviniendo profesionalmente, estaba en su vida privada, tomó una decisión después de jubilarse de llevarle la medicación a una persona X de la comunidad, que además esa persona se habían olvidado que era una psicótica, o sea, como que estaba por el mundo, era amigo de todo el mundo, le hacía los trámites a aquel. Digo, nadie tuvo en cuenta que el hombre no estaba en tratamiento, que era una persona que tenía un cuadro diagnosticado, o sea, también hagámonos cargo de otras cosas, pues si no, estamos pintando un cuadro y nos estamos olvidando algunos colores. Sí, yo la verdad no estuve, pero el equipo con el que yo trabajo sí estuvo interviniendo, y bueno,
al margen de eso, por eso yo traigo la situación de esta usuaria, que esta sí conozco y escribí desde el lugar de trabajadora social en esta intervención, por la que estuve, no estoy dando cuenta de otros, y es lo que nos pasa a nosotros hoy, y nos viene pasando de hace un par de años. Lamentablemente, ella, como comento ahí, cuando se va a Comodoro Rivadavia a otra provincia, es porque acá no existían viviendas de medio camino, la familia estaba totalmente ausente, se va a Comodoro Rivadavia, en Comodoro Rivadavia es una ciudad que tiene mucha más infraestructura y más recursos que nosotros, y vuelve con toda esa expectativa, como dice Alejandra, porque pedía volver a su centro de vida, y cuando llega a Caleta Olivia, se encuentra que en Caleta Olivia tampoco está la familia, no están sus hijos, y no está la vivienda que a ella le habían prometido que iba a estar acá cuando ella venía. ¿Y dónde Sí. fue a parar? Con nosotros otra vez en el hospital, digamos. Yo quisiera decir algo, porque no quiero que se interprete que yo estoy en disidencia con la existencia de la ley, sino que lo que yo cuestiono son las bajas condiciones para la implementación de esa ley. Y quiero decir algo más, no me parece que una persona porque se jubile abandone el ejercicio de su profesión. Y sin duda este es un ejemplo de que los mandatos de la profesión van más allá de las dependencias que podamos tener con organizaciones, ya sean del Estado o no gubernamentales. Porque ¿qué hace que una persona se movilice a hacer una cosa así entonces? Yo desconocí ese dato, pero creo que con más razón acá se muestra, digamos, cómo es el funcionamiento desde la cultura, no sé si desde la cultura o desde la forma de hacer, para no utilizar ese término, desde la forma de hacer el oficio en la profesión de trabajador social. Esta persona va y pone en riesgo su vida, pero por otro lado hay una persona que no está medicada, que es un psicótico, un psicópata, y que es un cuasi inhumano, no nos engañemos, porque además está en un estado de salud que no puede ser responsable jurídico por su comportamiento. O sea, no podemos impugnarle eso porque está loco el tipo. Y mata a una persona. Bueno, a eso es a lo que voy, de cómo se deben dar las condiciones y cómo pienso que la aplicación de estas normas tienen que ir siendo progresivas en las medidas que se van generando condiciones, que se ensayan modos de hacer. Sin duda que por ahí las prácticas de algunos puede ser mucho mejor, o la misma experiencia de los años hace que uno tenga comodines debajo de la manga que saque y va resolviendo cosas, o le da cierta posición de autoridad en una organización a donde no le discuten si dice eso no lo puedo hacer. Tal vez no es el caso de Mariana y el de la mayoría, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? No estoy en contra de la ley y del marco normativo que tiene que regular los comportamientos, pero esa regulación tiene que ser hacia ambos lados y para todo, ¿no? La razón, o sea, habría que pensar un poco más, ¿no? Porque si no, aparece como un grupo, diríamos, responsabilizado de lo que tiene que ser responsabilidad colectiva, social o de las organizaciones a las que pertenecen. A mí me impactó mucho, yo no sabía ese tema de la multa, de sanciones de multa, por no poder, supongamos, pagarle el alquiler, pero es que ¿por qué tendría la institución o las personas en la institución pagar los alquileres o andar haciendo, como he visto en otros casos, juntando dinero para comprar una canasta de alimentos? Y que sin duda lo hacemos, muchos de nosotros se aportamos, porque no es que somos insensibles a esas terribles situaciones en las que viven algunas personas, ¿no? Pero bueno, no sé, también ese es mi punto de vista, porque en aras de mejorar los sistemas y demás, hemos visto en otros campos también, como en el campo de la educación, destruir las cosas, o dejar las cosas muy mal paradas. Por ejemplo, yo tengo la experiencia del campo de la educación, que hasta el día de hoy no se mejora ni se recupera de lo que significó el famoso cambio de las leyes educativas para bueno, la escuela del siglo XXI como se pretendía en la década de los 90 cuando se lo implementó. Así que bueno. Me parece que estamos mezclando 1000 cosas distintas. Sí, son cosas distintas, tienes razón, Saúl. Tíreme la oreja.
No es una persona en particular, pero estamos, lo que importa, me parece, lo que importa es el análisis más que la experiencia de unos y otros. Si no, nuestra pequeña reunión no va a terminar en escrituras del diario íntimo, y no es el objeto, ¿no? Una pregunta, Mariana. Porque vos dijiste de que el marido de JJA dijo que se separaba para cuidar a sus hijos y luego desaparecen. Como vos no nombrás más a los hijos de JJ. ¿Dónde están los hijos? Eso me quedé pensando. ¿Dónde fueron? ¿Fueron con el padre? ¿O dónde están? No sé, eso me preguntaba. No escuché la última parte. ¿Dónde Perdón. están los niños? ¿Dónde están los hijos de JJ? Bueno, mientras ella estuvo en Comodoro Rivadavia, nosotros nos hemos ocupado de intentar localizar y revincular a sus hijos, con sus hijos. El padre se había presentado a la oficina de niñez pidiendo que no tengan vínculo y, o sea, de alguna manera es de vincular con la madre, porque mientras estuvo en Caleta Olivia, los niños le tenían miedo a su mamá. Su mamá tenía conductas disruptivas, eran más niños, ahora ya están prácticamente adolescentes. Entonces ese vínculo desde el miedo era lo que intentaba como proteger su pareja a sus hijos de su mamá, ¿no? Claro. Entonces, cuando con todo este proceso y esta transición de que se iba como fehacientemente a trasladar a la usuaria Caleta Olivia, intentamos retomar con diferentes instituciones para localizar a los hijos y no tuvimos resultados. Incluso pedimos, nosotros empezamos a investigar dónde estaban los niños, no nos corresponde. Pedimos a niñez. Van a tener una multa, pero por exceso. Vamos a tener sí, por andar de espía. Y bueno, habíamos obviamente que pedido a niñez y a diferentes instituciones vía nota información sobre el paradero de los niños, si estaban matriculados en algún establecimiento educativo o si niñez tuvo algún abordaje, y no habían tenido nada. Desde niñez al menos no hubo abordaje. Ajá. Así que, y bueno, y con su expareja, si bien ella cuando se fue a Comodoro Rivadavia se tenía un teléfono de su expareja, el colega que está en Comodoro Rivadavia en una oportunidad intentó comunicarse y él le cortó el teléfono y de ahí nunca más se pudieron comunicar, evidentemente cambió de línea. Bueno, sí, ahí es otro aspecto del asunto. Una dimensión es efectivamente, me parece, el funcionamiento del equipo y su convicción que debe hacer todo para resolver la situación, cosa que choca en un plano teórico sobre la no definición de qué es la intervención social, que esta puede, que esta no puede. Sobre un plano ético no sé cómo justificar, no sé cómo se puede justificar que un equipo de trabajadores sociales con o sin psicólogos, ahí da lo mismo, quiera tapar todos los agujeros a la vida de alguien. Cualquiera sea el estado de esta mujer, después vuelvo a esto, cualquiera sea el estado de esta mujer, ella está como todo el mundo, sola. Sí. La red familiar, ustedes lo dicen muy bien, la red familiar, la pareja, puede acompañar, cosa que por supuesto es importante, puede acompañar, pero no al punto de vivir su vida como ella puede, vivir su locura como la puede, vivir su depresión como puede. Ahí no hay red que valga. Deprimida o no deprimida, rodeada o no rodeada de familia, está deprimida. Le pasa ciertas cosas. Y ahí no es renunciar, pero ahí hay que recordar que no se puede hacer todo. No que no se debe.
no se puede, no se puede. Bueno, de hecho ella realmente hoy está muy estable y ella puede poner en palabras de que nosotros estamos ahí por trabajo. Sabe que no somos familia y que nunca vamos a sustituir su familia, lo tiene súper claro. Porque tiene acompañantes terapéuticos y dice, pero ellos están porque trabajan. Sí, porque... Entonces, es como que estamos intentando siempre poner parches a determinadas situaciones y que tienen que ver nada más y nada menos con la vida de una persona, ¿no? Sí, se entiende, es casi enternecedor, pero es imposible. Los parches, ¿sabes? Terminan en las gomas, tanto como en las personas, en los neumáticos, tanto como en las personas, terminan por escaparse, por descoserse. Bueno, hagamos un pequeño viaje. Sin olvidar que también una pareja es un parche y eventualmente los hijos también son parches. ¿Traducción? Digo, a ver, un acompañante terapéutico es un parche, pero no es lo contrario de una pareja. O sea, no necesariamente la verdadera compañía es la pareja y la ficción equivalente a parche es el acompañante terapéutico que le pagan. No, estoy totalmente de acuerdo, importantísimo, sí. Es decir, si estás en una, como suele suceder, si uno está en una ideología familialista, cosa que suele suceder muy a menudo, ahí entonces deduce que la red familiar es el acompañamiento por excelencia, el verdadero, el auténtico. Y que todo lo otro, por ejemplo, la gente que está pagada para esto, todo lo otro son sustitutos. En Francia se hablaba, bueno, ya no se habla más, se hablaba de familia de origen, papá y mamá, familia de origen, y para las familias adoptivas se las llamaba también, hasta hace poco, hasta hace, yo diría 10 años, se las llamaba familia de sustitución. Me acuerdo mis conferencias épicas contra esta denominación, me peleaba con la mitad del mundo, pero siempre me peleo, o sea, no tiene importancia. ¿Sustitución de qué? La familia no es el original tampoco. Una familia, papá, mamá, el abuelo, la tía y qué sé yo, eso no es el origen. El origen es la soledad. El origen es lo que cada uno vive como él puede, más o menos rodeado. No estoy diciendo mal de la familia, por supuesto. Lo que digo es que la familia no tiene ningún rol de, muchas gracias Nicolás de marcarlo, la familia no tiene ningún rol de pieza fundamental, sin la cual el tipo cae, para nada. Hay mucha gente que se vuelve loca a causa de su familia. Ustedes ya tuvieron casos así, necesariamente. Saúl, bueno, hola, buenas tardes. Hola. Pero con eso a la familia de origen y la familia de sustitución, yo creo que de alguna manera se sigue hablando de lo mismo. Particularmente, bueno, es una situación que a mí me atraviesa en lo personal. Bueno, yo fui adoptada, digamos, y siempre siguen saliendo comentarios tipo, ¿tu familia es tu mamá verdadera o tu mamá postiza? Sí. Postiza, sí. Claro. Encima no se pone ni en palabras. De corazón. Sí, pero no tenemos mucho tiempo para eso, pero bueno, hay un libro que habría que leer, pero estamos traduciendo vamos a traducirlo con Nicolás, sobre ese tipo de cosas. La familia que rodea a cada uno de nosotros, si dejamos de lado 2 minutos los pacientes, que son casos fáciles, los casos pesados somos nosotros. La familia de cada uno de nosotros, obviamente, no son solamente cuerpos reales, es también una familia imaginaria. Es también el padre, la madre,
la pareja que uno cree que tiene. La representación. Digamos, sí, la representación es inconsciente, sobre todo, sí. Con quién uno cree que se casó, o el hijo. Les conté aquel caso de la madre convocada a la comisaría porque una vez más su hijo intentó robar un auto. La señora va a la comisaría y le dice es un asistente social que me contó esto, muy divertido, en fin, muy terrible, pero muy divertido. La señora le dice al comisario, no, usted se equivoca, no puede ser. Mi hijo no puede hacer eso, con su padre lo educamos muy bien, con muchos principios, no puede robar auto, ni auto ni nada. Pero sí, señor, lo agarramos, estaba en la del auto. Bueno, el diálogo de sordos, como a menudo. ¿Qué quiere decir? Que la señora hablaba de su hijo, y el policía hablaba de un delincuente. No es el mismo personaje. No es exactamente el mismo personaje. La familia es y no es la que uno cree. Incluso cuando se dice, Mariana lo dice, pero no hay lazo familiar, ¿qué quiere decir? En mi pequeña cabecita, que no hay lazos familiares quiere decir que una parte de la familia está ausente. Una parte de la familia está ausente. Diríamos, para abreviar las cosas, la parte física de la familia está ausente y este hombre o esta mujer está en cualquier parte, duerme donde puede, bajo los puentes, todas esas cosas. Pero el acto que él comete, incluso el abuelo que le asesina, esto tiene que ver, entre otras muchas cosas, con la familia. Es en la familia, señoras y señores, que uno aprende a ser neurótico. No en la calle, en la familia. La psicosis no cae del cielo, cae de papá y mamá. No estoy acusando a la familia, estoy acusando a la mitología judeo-cristiana sobre la familia, es otra cosa. No es el lugar primero, el lugar original. Si tienes una familia, todo es posible. Sí, el incesto también, sí, todo es posible. Bueno, no sé por qué me excité tanto con esto, pero bueno. Hay algo que... Y de repente nos pasa, perdón Pedro, a nosotros nos pasa muy a menudo de esperar, de generar esa expectativa de que si la familia estuviera más presente, algunas cosas podrían estar mejor. Sí, seguro eso. Algunas cosas, escúchate el tiempo del verbo, ¿eh? Podrían. ¿Sí? Algunas cosas podrían ser mejor, sin ninguna duda. Algunas otras podrían ser peores incluso, sin ninguna duda también. No, obviamente sería estúpido, totalmente estúpido de mi parte, decir que hay que abolir la familia, hacer un gran sovieto de los niños propiedad pública. No, lo que quiero decir es que la familia es fuente de alegría y de neurosis, fuente de solidaridad y de incesto. No uno u otro. De los dos. Sí, sí. De ternura y de violencia. La violencia no es en la calle, o no solamente en la calle, la violencia es el padre, ¿eh? O la madre. Digo el padre, así como a ustedes les gusta mucho la violencia de género, bueno, digo el padre, ¿no? Bueno, a mí se me ocurría sos un pequeño demonio. Se me ocurría cuando Mariana planteaba que este dispositivo, ¿no?, de operadores y acompañantes que se convierte en artificial o en algo como institucional. Cuando hablamos... No, Mariela, cuidado. Artificial e institucional no son sinónimos, ¿eh? Nada más artificial que ciertas familias, ¿eh? Claro, también sí.
No, lo que me quedé pensando es que a lo mejor para este usuario, para muchos de nuestros acompañados, digamos, cuando hablamos de familia, también puede ser, porque lo escuchamos también, ¿no? En nuestras entrevistas y demás, cuando ya hay demasiadas instituciones y dispositivos armados, se convierten en la vida cotidiana y se convierten un poco en familias, digamos, son esas redes con las que contamos. Sí, Y será trabajar en eso y no sí. seguir esperando, que yo la entiendo a Mariana en esta cuestión nuestra, ¿no? De querer apelar a los lazos y a la reparación y demás, pero a veces no hay. Entonces se busca un vecino, un centro comunitario, otros actores que empiecen a jugar ahí y que a lo mejor son más funcionales que la familia en sí misma, más saludables. Recordar este pequeño detalle que está el centro comunitario, está la gente que está pagada para esto o aquello, y una de las instituciones más conocidas es la familia. La familia es una institución social, ante todo, exactamente un aparato ideológico de Estado. Entonces, cuando piensas como trabajador social, piensas que a este hombre o a esta mujer, la Gigi, la JJ, perdón, es en francés, cuando piensas que esta mujer no tiene familia, estás diciendo dos cosas, ¿no? Cuando dices a esta mujer le falta, no hay familia que la apoye, que la contenga, estás diciendo dos cosas. Primero, que las personas, padre, madre, hijos, qué sé yo, bueno, aquí expareja, hijos, no están allí, y estás diciendo además que debieran estar ahí, que esto les falta. Esta señora quería hablar con los hijos, no quería que tú hayas dicho en todo caso, no quería vivir con los hijos. No quería vivir. Los chicos pequeños, sobre todo, no querían nada, la madre la temían, y sí, porque es la representación habitual de la locura de los otros. La locura es generalmente representada como una potencia extraña que puede explotar en cualquier momento, cosa que no es así, ¿no? Hay que ser muy ignorante para pensar las cosas así. La gente normal explota muy rápido, ¿eh? También. Por eso no puedes hacer una relación entre locura o psicosis, más bien. No puedes hacer una causalidad directa entre psicosis y matar a la gente. En la dictadura no todos eran locos, ¿eh? Los altos mandos eran muy buena salud, ¿no? ¿No? Para nada internados. Es decir, bueno, lo que les estoy contando desde el comienzo, la psicosis no es poco, no es poca cosa, la psicosis no es poca cosa, pero al mismo tiempo la psicosis no es todo. Uno dice, él es psicótico cuando está apurado, o cuando estás entre psicólogos solamente, que no suelen seguir hablando de otra cosa, pero nadie es psicótico solamente. Nadie es psicótico solamente. Nosotros, como somos normales, es decir, neuróticos, ¿no? Nadie es neurótico solamente. Aparte de eso es de derecha y de izquierda, aparte de eso es... le gusta el fútbol, alguna de eso hace ravioles los domingos, qué sé yo, esas cosas. Es decir, acordarse de este detalle que al menos desde el punto de vista del trabajo social, al menos desde el punto de vista de la intervención social, las características psíquicas, por más graves que sean, son importantes, pero son características, no son taras. Porque si no eres psicótico, eres neurótico, algo eres. Algo eres. Uno siempre es algo, ¿eh? Es idiota como idea, pero interesante. Uno siempre es algo.
Él es psicótico, ¿sí? ¿Y usted? Ah, yo soy normal. Perdone, ¿me puede explicar? Ah, yo creo que la mujer que está en la cocina, yo creo que hay que votar por un candidato de centro, que no sea muy exagerado, hay que respetar la ley. Yo soy muy normal. La normalidad es un síntoma, entre otros, ¿sí? Y te digo, punto de vista psíquico, como trabajador social tienes sumo interés en pensar las cosas como le estoy diciendo, porque si la gente fuera psicótica, usted no tiene nada que hacer, usted no puede curar la psicosis. Los psiquiatras no siempre tampoco, pero es otro problema. Usted no puede curar, o sea, tiene que pensar que la psicosis y compañía son características, no son definiciones de la persona. La JJ es, entre otras cosas, psicótica. Aparte es rubia o es morocha, es linda, es fea, es coqueta, no es coqueta. Y de hecho, sobre eso es lo que estamos trabajando, porque fíjense que en todo mi relato en ningún momento hablé del diagnóstico o del tratamiento o lo demás, sino que básicamente ocupándome de todo lo que no tiene que ver solo con su enfermedad, ¿no? Entonces, una de las cuestiones a trabajar tenía que ver con este deseo de ella de volver a su centro de vida, y a partir de ahí empezar como a buscar, a bucear cuáles serían esos resortes que de alguna manera a ella le puedan dar cierto confort o cierto bienestar en esta ciudad. Sí. Sí. Hay algo que quiero recuperar, que se habló recién, que me tiene ahí como atrapado, y que tiene que ver con esta idea de que cuánto de familia es necesario o cuánto de familia... No, pregunta absurda, Pedro. Bueno, otra pregunta, esa no es buena. Si no tiene familia, ¿para qué? ¿Cuánto de familia? Por eso, pero pregunto, la pregunta tiene que ver con esto, digamos. Si, tal cual vos lo planteaste, profesor Saúl, cuando hablamos de familia, también estamos hablando de cuánto de Estado. Y resulta que Mariana Pérez también es un aparato ideológico de Estado. Y los médicos también son aparatos ideológicos de Estado. Despacio. Pobrecita, che. Con todo el laburo que tiene, aparte tiene que ocuparse de... No, ella... Bueno, pero eso, a ver, profesor Saúl. Ella no es... Zapatero... Che, un poco lo tiene re claro, lo tiene. Soy trabajadora social del hospital, lo tiene re claro. Pero sí, por supuesto, claro. Y con eso... Ella no es aparato, una persona no alcanza a pasar un aparato, no. Ella forma parte, en del tanto brazo armado, asalariado, del aparato ideológico de Estado de la salud o del trabajo social, en su caso. Bueno, y entonces, ¿qué quieres demostrar o qué quieres preguntar? No, lo que quiero plantear es, digamos, en esta cuestión de, cuando hablamos de JJ, hasta ahora de lo que venimos diciendo, o por lo menos lo que yo vengo captando de lo que se viene planteando sobre JJ, estamos hablando de un devenir con una intervención profunda, donde ella manifiesta, digamos, se da voz al decir quiero volver al espacio donde vivía, que quiero tratar de hablar con mis hijos, que o sea, está tratando de plantear o de establecer una condición de, digamos, de automanifestación y decir yo soy esto y quiero hacer esto, y que necesito que me ayuden en esto, o quisiera que me colaboren en esto. Está diciendo que la locura no la define enteramente. Exacto. Está diciendo eso. Es eso que hay que escuchar. Sí. Que estoy loca, sí. ¿Estás loca? Sí. Bueno. Un poco loca, sí. Sí. Exacto, pero no en, digamos, esta cosa de... No 100%, se puede decirse así. Exacto. No 100%. Sí, porque, digamos, da cuenta también de cosas que son hasta
esperables, que son esperables, no es que hasta, Sí, son sí. esperables para cualquier persona. Y esto, digamos, ya pone Se a, puede. pone a JJ en una posición distinta, completamente distinta. Y el problema es que a vos, Mariana, digamos, ella te plantea, o por lo menos eso es lo que yo advierto, te plantea que, a ver, vos que sos trabajadora social del hospital, ¿cómo me vas a ayudar? ¿De qué manera me colaboras? Porque esta señora, la JJ, les está diciendo, no porque soy loca estoy chiflada. No es una broma, ¿eh? En fin. Porque es una línea muy fina, digamos, que trato de trazar ahí, bueno, porque no se trata de negar sus características psíquicas pesadas, pero no quedarse con una representación, digamos, medieval de la enfermedad mental como aparición, como signo de Satanás. La llamada enfermedad mental, que varía según las escuelas, las tendencias, las épocas, las conceptualizaciones, la llamada enfermedad mental es, una vez más, es una característica, hay que tenerla en cuenta. Esto no les impide a ustedes de trabajar, salvo si caen en la locura, perdona Mariana, si caen en la locura de creer que tiene que hacer todo. Tiene que hacer un poco, lo mejor que puedan, y saber de antemano que es incompleto. Hacer lo mejor que uno puede, y lo mejor nunca es suficiente. Bueno, en la regla de vida, por otra parte. Lo mejor nunca es suficiente. Ah, yo no vi en JJ, no vi tal o cual cosa. Claro, por supuesto, eso puede eventualmente servir en la análisis de práctica, pero a eso no viste porque no es abogado social, no es Dios, no ves todo. Como ya he dicho más de una vez, Dios ve todo, por eso no existe. ¿No? Bueno, Nicolás, antes que Pedro siga hablando. Lo que me gustaría y remarcar algunos puntos que me han resultado sumamente interesantes de las intervenciones, o me parece que en los cuales por ahí tal vez, Mariana, en una reescritura de tu texto se podrían introducir, ¿no?, una serie de matices. Por un lado, obviamente, el tema de la ley es fundamental. Pero, por ejemplo, siendo una ley nacional, yo no tengo demasiada información, tal vez Luciana pueda ayudarnos, pero acá en Mendoza no se ha implementado en absoluto esto de abolir los hospitales psiquiátricos. Existen 2 grandes hospitales psiquiátricos y gozan de perfecta salud. Supongo que tiene que ver cómo esa ley nacional se ha asumido en cada provincia, y bueno, debe ser entonces debe ampliarse, digamos, el abanico de matices que hay con respecto a la ley nacional. Y por otro lado, bien, esta relación me parece tan interesante entre esta relación que no se plantee como oposición entre familia e instituciones, ¿no? Hablar de vínculos o de red vincular, o de analizar las posibilidades de vinculación, como decía Saúl, tanto reales, materiales, como simbólicas o imaginarias, o es sumamente interesante, ¿no? Porque entonces lo plantearía por allí, haciendo una pequeña síntesis. No se trata de ponernos ni de hacer un diario íntimo, pero tampoco de
hacer el gran debate televisivo, los manicomios en contra de la ley de desmanicomialización, ¿no? Porque típico de esos debates que son enfrentamientos masivos de estructuras ideológicas blindadas que chocan y solamente siempre se encuentran argumentos para, por supuesto, y se ha probado, defenestrar las instituciones psiquiátricas, y muchas veces con razón, y después los argumentos por el contrario, en donde fue un error y todos los males que nos acosan son debidos a que ya no hay instituciones psiquiátricas. Bueno, esos debates frontales y, como digo, televisivos, porque son típicos para los medios de comunicación, ¿no? para fuegos artificiales, para desplegar un montón de argumentos, no son justamente los análisis de la situación, porque en la situación no es allí donde vamos a poner la mira, sino justamente en los matices, en los grises, en los intersticios, en donde una ley puede ser modificada o puede ser aplicada de una manera diferente, o esa aplicación se puede ir modificando, a lo mejor, ¿por qué no? Gracias a respuestas de los profesionales de trabajo social al pedido judicial, ¿no es cierto? Si decíamos, esta obediencia no tiene que ser automática, o esa relación de subalternidad con el Poder Judicial, tal vez no necesariamente deba merecer una respuesta automática, sino tal vez una una respuesta escrita, argumentada, donde se explicite las dificultades, los matices, las salidas posibles, es decir, se empiezan a abrir, a lo mejor, no siempre, pero pueden empezar a abrir un abanico de posibilidades que siempre es más interesante que la confrontación más masiva y blindada que suele salir del debate ideológico. De una manera semejante también, ¿no? El tema de la familia y las instituciones, trabajarlas como si fueran opuestas en esa estructura de lo originario y lo ficticio, o lo saludable y lo enfermo, de la misma manera, ¿no? Se puede argumentar, se ha argumentado, hay cientos de libros en contra de la familia y otros miles y miles a favor, y la célula originaria de la sociedad, y todos estos debates son sin duda muy frecuentados, ¿no? en la academia, en la facultad, pero de poco nos sirven a la hora de la intervención social concreta. En la intervención social concreta estamos frente a siempre grises, matices, pequeñas fisuras, pequeños hilos, que van dando una configuración siempre singular, digamos. Quedo ahí. Es un buen resumen. Un buen resumen. Mariana, creo que dices en un momento, el padre de JJ no quería inscribirlas en el PAMI. Le había dado la cobertura de su obra social después de muchas insistencias, medidas judiciales y demás, pero él cobra una asignación por hijo con discapacidad, de la cual su hija no estaba percibiendo. Mientras estuvo en la institución psiquiátrica, no percibió ningún ingreso. Es más, la institución cubría los gastos de sus necesidades con fondos de otros pacientes, digamos. Y por tanto es la familia, ¿no? Sí. De hecho, hoy tiene ya en trámite, prácticamente en resolución, un beneficio de pensión, pero al no tener a un tercero, una figura de apoyo para poder cobrar, no lo puede percibir.
tiene que estar designada esa figura de apoyo por el juez y al no tenerla no puede cobrar. Ayudan, ahí pueden hacer algo concreto, ayudan a encontrar a alguien. Me pongo yo, contarle que... No me hagas decir lo que pienso. Y ahí ahí hay un organismo provincial, que es para apoyos y salvaguardas, que depende de las defensorías, y que inmediatamente se le tiene que garantizar el derecho a esta persona de acceder a ese beneficio. Un defensor o una defensora de la provincia, ¿no? Que ahora ya está en Santa Cruz, y tendría que ser un defensor o una defensora de la provincia de Santa Cruz que garantice que ella acceda a un beneficio. Sí, las urgencias van por otras vías, porque ella estando en Santa Cruz hacía 15 días, aún no tenían resuelto cuál era el defensor asignado y el trámite judicial de ella. Y habían pasado 15 días que estaba allá en esta ciudad. Una pregunta, sí, yo sigo con preguntas tontas, Saúl, discúlpame. No son tontas, no. Para nada, no. ¿Sabes por qué? Porque en este caso, el padre de JJ es solo eso, es una figura, una posible figura de filiación, porque no es familia, o sea, no es alguien que, digamos, que pueda constituir algún tipo de red o vínculo, como planteaba Nicolás, o como planteaba Mariela hace rato, digamos, para poder brindarle algún apoyo a JJ. O sea, de pronto el padre es una figura, una posible figura de filiación, pero no una figura de sostén, o de sostén en el sentido de que ahora que ella lo necesita, que necesita de quién, que necesita de unas apoyaturas específicas tal vez, para la persona con la cual tiene algún vínculo filiatorio, o alguna relación filiatoria, ni siquiera hablemos de vínculo, relación filiatoria, de alguna manera, parecería que es solo eso. Sin embargo, vos estás planteando, Mariana, y que ya le da otro tinte, que él está recibiendo dinero por la condición de JJ, y ese dinero él no lo vuelca a la manutención o a la mejor atención que necesita JJ a donde se encuentre. Sí, pero es probable. Otro abandono más en realidad, ¿no? Sí, es probable que sea esta relación, esta situación. No es imposible, pero no tengo ningún elemento para probarlo. No es imposible que sea una vieja estructura. Es decir, no solo con esto que el padre cobra en su lugar, sino que desde pequeña. La psicosis no cae del cielo. No cae del cielo. No tengo nada para probarlo. Mariana, que yo me recuerdo, no fue por ese lado, pero digamos, lo interesante porque se puede exportar, que es mi cuidado constante, se puede exportar a otras situaciones. Entonces, acordarse que a esta mujer no le falta una red familiar, no es una falta, no es una carencia. Tiene otras redes, porque si tomamos lo que dice Mariana a la letra y sin análisis aquí, uno puede pensar que esta pobre mujer sin familia, está en el aire, no tiene nadie, un carajo, tiene una cantidad de gente que le pagan para eso, pero eso, ¿sí? ¿Por qué no? Si le pagan la asistencia social para que se ocupe de ella, bueno, lo que habría que tratar que el asistente social quiera salvarla un poco menos, acompañarla un poco más. Pero digamos, si uno insiste, por eso es importante, muy importante, si uno insiste en esta idea que le falta una red familiar, no le falta. No es que la tenga, es que la red familiar es una ayuda o un inconveniente. Nadie de nosotros se va a atrever a decir que le falta, no tiene su padre. Sí, tiene un padre,
Un poco jodido el padre, tiene un padre. Un poco muy jodido, pero tiene un padre. Entonces, no carece de red familiar. Sergio, dale. No, yo lo quería decir porque estaba pensando y cómo es. Y yo también pensaba del otro lado, digamos, porque escuchar un diagnóstico, alguna situación de esta persona, sos esto, sos psicótica, sos lo otro, cómo juega en la otra persona, porque yo tengo muchos ejemplos y, por ejemplo, pasa algo, porque soy esto, porque también esto, y yo con mi locura que tengo, qué sé yo, ¿no? Y entonces, Son ella boludeces. misma también se cree, digamos, ¿no? Sí, sí. Son Sí, en el caso de JJ, inconsistencias ella teóricas. pregunta cuándo me voy a curar, incluso, Sí. ¿no? ¿Cuándo me voy a curar? Y está como esperando que de alguna manera nosotros le respondamos a eso, cuándo va a ser el fin de ese padecimiento, ¿no? Asistentes sociales se escuchan voces todo el tiempo. No te pide que le digas cuándo, eso es lo que es lo que tú traduces, no. Te No, pide literal me preguntó así, ¿cuándo me voy a curar? O yo tengo una discapacidad para siempre. Sí, ya sé que te pregunto eso, que no es un invento tuyo, por supuesto. Pero cuando te pregunta cuándo me voy a curar, no está esperando necesariamente que respondas, porque a menos que esta mujer sea loca, pero también tarada, ella sabe que no puede responder en cuántas horas o en cuántos días va a estar curada. Lo interesante, la pregunta, ¿cuándo te parece que me voy a curar? Interesante devolverle la pregunta. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo sería si te hubieras curado? No. ¿Se acuerdan? Alguna vez le hablé, pero éramos jóvenes todavía. En el curso hablé de la diferencia de tomar a cargo y tomar en cuenta. Tomar a cargo es sentirse obligado a responder. O sea, haces magia porque no sabes cuándo se va a curar. Si algún día se cura. Si la tomas en cuenta, el asunto no es... El asunto sería tomarla en cuenta y llevarla dulcemente, quiero decir, calmamente, a la idea que uno puede vivir con un grano en el brazo. Uno puede vivir con la psicosis. Si entendiste que la psicosis es una característica y no una definición terminante y absoluta. Les recuerdo, deben saberlo ya, antes de Freud, las mujeres histéricas se mandaban la parte. Eran percibidas como artistas improvisados para llamar la atención. Bueno, el psicoanálisis hace otro diagnóstico, uno puede estar de acuerdo o no, por supuesto, pero para decir 1000 veces que si piensas que ella está loca, no es lo mismo que si piensas que ella también está loca, aparte de otras cosas que le pasan. Un loco como Dios manda, para hablar español, pese el acento. Un loco como Dios manda no te pregunta cuándo voy a curar, porque para él, ella no está loca para ella. Desde su punto de vista, ella no está loca. Un loco entonces no te pregunta cuándo voy a curar. Si ella te lo puede preguntar, es porque en algún lugar de su cabeza ella sabe que es eso lo que le pasa, entre otras cosas. Entre otras cosas. A veces los usuarios tienen una sabiduría que los trabajadores sociales deberían copiar. Bueno, tienen otros problemas, pobrecitos también, ¿no? Bueno, pero eso, Saúl, a mí me trae o me vuelve a tensionar esa idea. ¿Te acordás en las primeras clases cuando te contaba que el trabajo que yo hacía con un compañero
cuando investigábamos la educación en contextos de encierro, que yo no podía sacar del frente mío, y me cuesta mucho, y tengo que seguir pensándolo, porque la persona que encuentra en la situación de contexto de encierro, también para mí es una persona que cometió un crimen. Y yo, además de ver a una persona, veo a la persona criminal. Sí, sí, Y exacto, y que ese límite, digamos, esa cosa, que, que es una, digamos, que es un salto que tengo que dar, pero que no me atrevo, no puedo, o sea, un poco más, porque también es como para seguir pensándolo, que hasta dónde esto Pedrito, escucha, Pedrito. Cada uno de nosotros somos casos pesados, y algunos muy pesados. No voy a dar nombres porque no hay que dar nombres. Cuando das nombre uno arriesga con olvidarse de alguien, ¿no? Entonces mejor no nombrar. Así todos estamos incluidos. No, hay que darse tiempo. El tiempo de cada uno, que no se mide con reloj, ¿no? El tiempo de cada uno. Lo que uno cree que tiene que abandonar, lo que uno tiene miedo a abandonar, lo que uno se arriesga con abandonar, es un laburo. Suelo decir, bueno, ya lo dije, la intervención social tiene dos clases de usuarios. La clase número 2, la segunda clase es la más fácil, son los usuarios, propiamente dichos, y son temporarios, unos meses. La primera clase de usuarios duran años, son los trabajadores sociales. Hay que darse tiempo. No se trata de aceptar este tipo que ha cometido un crimen. Sí, no se trata de jugar a que no lo cometió. Por supuesto, no se trata de jugar a que no lo cometió. Borremos y cuenta nueva. No hay cuenta nueva. Cuando uno ha puesto ciertos actos definitivos, digamos, ha puesto ciertos actos, no hay borrón ni cuenta nueva, es imposible. Lo que pasa es que si el tipo, una vez más, ella puedes intuir solo la respuesta. Si el tipo que tienes enfrente lo ves como delincuente, solamente y fundamentalmente delincuente, y como tú no eres ni policía, ni fiscal, ni abogado, no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer con un delincuente? Denunciarlo, eventualmente. Si puedes hacer algo, ya está en la cárcel, ya está en sí, la cárcel. Es más mejor. No, sí, llegar a la idea, que es tontísima y es muy difícil, a la idea que no hay nada en los humanos, salvo la muerte, no hay nada en los humanos que los defina completamente, los caracteriza. En los humanos usuarios, para no generalizar. Los caracteriza, por supuesto, pero no puedes reducir el usuario al paciente o al delincuente. Pero no es por humanismo, por inteligencia. Porque esta mujer, la JJ, está loquita, pero hace preguntas, tiene deseos sumamente sensatos. ¿Por qué? Porque la locura no es la ausencia de razón. Esas son boludeces primitivas. La locura no es ausencia de razón, es una modalidad particular de razón. Una modalidad particular de razón. Es una frase corta, pero cuesta bastante tiempo aclimatarla. Cuando dice está loco, es un título eso, no dice nada. Como decir, es una mujer normal. Qué aburrida. No estoy defendiendo la locura, pero estoy diciendo que que hay que tratar de ser inteligente, ¿no?, en la actividad que uno hace.
Momento que te principio. ¿Hay algún sobreviviente? Bueno, ya estamos llegando a la hora. Sí. No, quería decir nomás sobre lo que comentaba Pedro recién, es que cuando uno da clases en la cárcel, cuando uno va a la cárcel, no es que encuentre a los delincuentes, porque la cárcel no es el lugar donde están los delincuentes. No, la cárcel es el lugar donde están aquellos que delinquieron y que los agarraron. Sí, no, Lo que no significa que cuando estemos dando clase, o estemos en el almacén, o estemos en la fila de un casamiento, no estemos interactuando con delincuentes. O Muy nunca probablemente interactuamos con algunos delincuentes que no los agarraron, o que nunca los van a agarrar, o que todavía no los agarraron. Pero, y hasta los elegimos. O que los elegimos, sí. Sí, exactamente. Es así. Es así. Digamos. ¿Sabés qué, Nicolás? Que esto me trae a la memoria una situación que aconteció en la universidad hace como 5 años, que venía una persona privada de libertad a tomar clases y se armó un revuelo bárbaro porque decían, es un abusador, es un violador. Y está al lado nuestro en el aula y se baja y espera el colectivo al lado nuestro, lo busca. Y yo digo, pero ¿cuántas veces estás en la fila del supermercado, en la farmacia, no sé, caminando por la calle y te cruzarás con personas que están en salidas transitorias o gozando ya de su libertad porque cumplieron una condena, o en el mismo aula, quizás algún profesor con alguna, ¿no? Alguna historia, digo. Sobre todo, sí, si supieras. Sí, claro, entonces nosotros digo, ¿no? Desde qué lugar uno va también construyendo un juicio sobre los otros, de acuerdo al momento y de acuerdo al papel que trae, ¿viste? O a la discusión que se da en ese momento socialmente. Sí. Se suele olvidar que la prisión tiene muros y que tiene dos lados. Hay gente que está dentro y otra que está afuera. Bueno, aquí son las 10 de la noche. Los viejitos a 10 de la noche se van a dormir. Como ahí no soy argentino. Como Dios manda, como Dios manda. Dios mío. Porque yo que también soy viejita, soy noctámbula, me puedo dormir a las 2, a las 3 de la mañana. Ah, no. Tal vez lo hacía cuando era joven, pero no, hoy día no puedo. O puedo, pero entonces no duermo más durante la semana, ¿no? Más o menos. No, tengo días muy intensos, realmente. Sí. Bueno, nos vemos un sábado. El sábado 25. 25. Bueno, para no retardar esto, vamos de todos modos a tener algunos intercambios por mail con todo el curso, o por lo menos, digamos, algunos mensajes, y si surgen intercambios, para tratar de organizar tanto el trabajo final como la última reunión. Sí, la del 25. Le pusimos. Perdón, Nicolás, ¿tenemos una fecha para el trabajo final? ¿Una qué? Una fecha de presentación. Porque claro, por supuesto. ¿No es el 12 de junio? No sé, yo quiero tener tiempo para leer más tranquila porque son unos textos hermosos y bueno, he visto algunos, pero... No, pero ¿cuánto tiempo se suele poner? Generalmente acá en la UMPA un mes por lo menos. ¿Un mes? Es poco. Usted, a ver, Saúl, recién has dicho que necesitamos tiempo. Bueno, ahí está. No, pero para un trabajo es... Cállate, Pedro, no seas vivo. Hablamos de un trabajo, no de vuestras obras completas. Yo lo que quiero es tiempo para estudiar, para leer un poco todo ese hermoso material. Sí. Necesito ese tiempo.
es un mes, como quieran, da lo mismo. Sí, podemos organizarlo como ustedes, una, Sí, por una eso, pero fecha más o depende. menos. Ustedes deciden. Sí, una fecha que No, les que sea lo convenga. más interesante para ustedes el asunto, no es el trámite administrativo. Sí, que tampoco se extienda eternamente, pero sin duda que puedan. No, pero un mes, hasta se puede llegar a 31 días en vez de un mes. Bueno, lo terminamos de pensar y lo terminamos de charlar y decidir el 25. Eso es. O vamos viendo si hay alguna. Lo que ocurre, Nicolás, que quiero hacer notar, de que nosotros vamos a terminar el 25, pero que el mes de julio solo tiene 15 días para nosotros porque tenemos nuestro receso. Qué bien. Les deja mucho tiempo para trabajar en su casa, claro. No, yo me tengo que ir a visitar a mis hijos que viven en Tucumán a 3.000 kilómetros de distancia. Decirle que a ver mis nietos y bisnietos. Bueno, decirle que se muden o que te hagan el trabajo, como quieras. ¡Ah, no! Implacable. Chao. No hay problema, ya lo decidimos. Que estén bien, gracias a todos y todas. Anden bien, fuerte abrazo. Gracias, Nicolás. Chao. Chao, nos vemos. Chao, gente. Nos vemos en un rato, Martita.